Bienvenidos a NTD en español, soy Mayra Jaime y comenzamos con la información más importante del día de hoy. El Senado aprobó el proyecto de ley demócrata de salud, clima e impuestos. Se espera que el viernes se trate en la Cámara de Representantes. Apenas 6 semanas después que la Corte Suprema revocara el caso Roe vs. Wade, el gobernador republicano de Indiana prohíbe la mayoría de los abortos. Los ponentes de la CPAC dicen que la extrema izquierda se está apoderando de Estados Unidos. ¿Qué proponen para rescatar al país? Hoy explotó el tercer tanque de una planta petrolera de Cuba. Un grupo de bomberos desapareció y hay decenas de heridos. El Senado aprobó un amplio proyecto de ley demócrata sobre salud, clima e impuestos, llamado Ley de Reducción de la Inflación, pero los analistas económicos y los legisladores están divididos en cuanto a su impacto a largo plazo. Estando el Senado dividido en partes iguales, la vicepresidente vota afirmativamente y se aprueba el proyecto de ley enmendado. El Senado de Estados Unidos aprobó el domingo un enorme proyecto de ley sobre salud y clima, con la ayuda de la vicepresidenta Kamala Harris, que desempató. El proyecto de ley probablemente recaudará unos 740.000 millones de dólares e incluye unos 430.000 millones en nuevos gastos. Pero los legisladores están divididos. Los partidarios dicen que la ley ayudará a estimular el crecimiento económico y a reducir los precios al consumidor. Un paquete grande y audaz para que el pueblo estadounidense luche contra la inflación y facilite que la gente se pueda permitir todo, desde las visitas al médico hasta las visitas a la farmacia. Pero los críticos dicen que la ley de reducción de la inflación recortará el crecimiento económico y empeorará la inflación. No creo que esta nueva ley vaya a reducir la inflación. Esa es mi opinión. Los senadores se enfrascaron en una maratón de votaciones que comenzó el sábado y se extendió hasta el domingo por la tarde. Los demócratas votaron contra unas 3 docenas de enmiendas republicanas. El proyecto de ley tuvo problemas por las objeciones al impuesto mínimo de sociedades del 15%. El grupo de defensa Americans for Tax Reform afirma que la medida aumentará los impuestos a miles de pequeñas y medianas empresas. El portavoz del grupo, John Karch, publicó en Twitter: cualquier empresa que tenga capital privado en su estructura de capital se considera ahora una filial de esa firma y, por tanto, está sujeta a un impuesto contable del 15%. Los republicanos dijeron que los impuestos a las empresas del proyecto de ley perjudicarían la creación de empleo y aumentarían los precios, lo que haría más difícil que la gente pudiera hacer frente a la inflación. Los demócratas ya robaron una vez a las familias estadounidenses a través de la inflación, y ahora su solución es robar a las familias estadounidenses una segunda vez. El proyecto de ley también incluye el mayor plan climático de la historia de Estados Unidos. Una reducción del 40% en 2030 para los gases de efecto invernadero, poniéndonos en una trayectoria que no creo que nadie pensara que fuera posible. Ahora que la legislación fue aprobada por el Senado, le toca tratarla a la Cámara de Representantes. Se espera que la retome este viernes. El gobernador republicano de Indiana, Eric Holcomb, promulgó un proyecto de ley que prohíbe la mayoría de los abortos, esto a solo 6 semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el caso Roe contra Wade. En una declaración del viernes, Holcomb dijo, cito: tras la anulación de Roe, dije claramente que estaría dispuesto a apoyar una legislación que favoreciera la protección de la vida. La ley SB1 fue aprobada por el Senado, que está controlado por los republicanos, en una votación de 28 a 19 el viernes por la noche, mientras los manifestantes por el derecho al aborto protestaban fuera de la Cámara del Senado. Algunos portaban carteles en los que se podía leer «Mi cuerpo, mi elección» y «SB1 es una sentencia de muerte». La legislación prohíbe totalmente los abortos, con excepciones en casos de anomalías fetales consideradas letales o para evitar graves riesgos para la salud de la madre. También se permiten excepciones para las víctimas de violación o incesto si son menores de edad, pero solo hasta las 10 semanas de embarazo. Es probable que Virginia Occidental esté a unos días de aprobar una prohibición casi total del aborto, y unos 10 estados más, dirigidos por los republicanos, ya aplican medidas igualmente estrictas. Vamos a un breve corte y regresando le informaremos sobre las propuestas de los oradores de la CPAC para rescatar al país.
Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Presentando el legado de las artes marciales tradicionales chinas, promoviendo la ética marcial y reviviendo la verdadera tradición. La competencia internacional de artes marciales chinas de NTD 2022 llevará a cabo rondas preliminares en Nueva York y Taiwán. La final se transmitirá en vivo a todo el mundo a través de Internet. Línea de atención para registrarse: 1-888-477-9228. Para más información, visite martialarts.ntdtv.com. Primero DC, ahora Nueva York. El viernes llegó a Manhattan el primer autobús proveniente de Texas con inmigrantes ilegales y el Pentágono denegó a DC la solicitud de ayuda de la Guardia Nacional tras una oleada de inmigrantes ilegales en la ciudad. Aquí tenemos la historia. Un autobús lleno de migrantes enviado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, llegó a la Gran Manzana el viernes por la mañana. Según Abbott, las personas del autobús entraron en Estados Unidos de forma ilegal. Un venezolano explicó por qué vino a Estados Unidos. Tenemos mucho deseo de trabajar, salir adelante, iniciar una nueva vida para ver si podemos traer a la familia o ver si podemos ayudarlo, para que puedan venir. Un portavoz de la ciudad de Nueva York respondió a la acción del gobernador diciendo que está utilizando a seres humanos para su beneficio político y que la ciudad seguirá acogiendo a los solicitantes de asilo con los brazos abiertos. En abril, Abbott comenzó a dejar inmigrantes ilegales en Washington, cerca del Capitolio. Ahora el gobernador republicano está ampliando el programa y dijo en un comunicado que Nueva York será un lugar de entrega adicional. Además de Washington, D.C., la ciudad de Nueva York es el destino ideal para estos migrantes, que pueden recibir la abundancia de los servicios de la ciudad y vivienda de los que el alcalde Eric Adams ha presumido dentro de la ciudad santuario. D.C. ya está sintiendo el impacto de los autobuses que han llegado. La alcaldesa Muriel Bowser solicitó la ayuda de la Guardia Nacional para hacer frente al flujo de migrantes, pero hoy viernes el Pentágono se la denegó. El Pentágono dijo a The Epoch Times que la solicitud fue denegada porque las organizaciones sin fines de lucro en D.C. ya recibieron suficientes fondos para brindar asistencia a los migrantes, también porque el despliegue afectaría negativamente la disponibilidad de la Guardia Nacional. Según Todd Bensman, investigador principal del Centro de Estudios de Inmigración, el plan de Abbott de enviar a los migrantes a las ciudades lideradas por demócratas no hará que lleguen menos migrantes a Estados Unidos. Dice que los líderes de esas ciudades pedirán al gobierno federal una solución diferente. What they're asking for is a solution that has nothing to do with blocking, stopping, deporting, deterring people from coming over the border, but to just ask the federal government for money to be able to pay for all the social services, the extra social services. Añadió que más de 2 millones de personas entraron ilegalmente en Estados Unidos en los últimos 18 meses. Según Bensman, la mayoría de ellos ya estaban viajando a ciudades lideradas por los demócratas como Nueva York y D.C. Desde la Conferencia de Acción Política Conservadora en Dallas, Texas, nuestra enviada Pachi Valencia del programa Opinión Pública conversó con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y la representante Yvette Herald de Nuevo México sobre cómo la inmigración ilegal está impactando a la comunidad hispana. Uno de los temas más importantes que se está abordando en la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Texas es la situación de la inmigración ilegal. Pachi Valencia, presentadora del programa Opinión Pública de The Epoch Times, conversó con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien dice que la comunidad hispana es una de las más afectadas por la crisis migratoria en la frontera sur.
Ellos están sometidos, como el resto de nosotros, a mayores tasas de criminalidad, más drogas, afecta a nuestros empleos, están pagando gran parte del costo de esto. Creo que por eso la comunidad hispana está frustrada, y creo que es por eso que se está viendo que el número de hispanos que no les gusta o desaprueban al presidente está en los niveles más altos que hemos visto nunca, y más alto que cualquier otro grupo étnico. Mientras que la representante de Nuevo México, Yvette Herrell, dijo a NTD que la comunidad hispana en su estado está indignada porque ahora se está permitiendo que los inmigrantes rompan la ley y crucen ilegalmente a Estados Unidos. No les gusta para nada. Y te dije, tenemos mucha gente en Nuevo México que vino a nuestro país legalmente. Pasaron por el proceso correcto, pasaron por el proceso de esperar, ya sabes, varios años para que se haga y hacerlo bien. Y están enfurecidos de que ahora permitimos que la gente viole la ley y venga aquí ilegalmente. Tanto Paxton como Herrell señalan que la raíz del problema de la inmigración ilegal está en las políticas de la administración Biden. El gobierno de Biden invitó abiertamente a la gente a venir a través de la frontera, y así la mayoría de la gente está llegando directamente a la patrulla fronteriza. No tenemos capacidad para hacer nada al respecto. No tenemos la capacidad de arrestarlos. Y ahora, esta administración, justo la semana pasada, hablaba de darles a todos estos ilegales tarjetas de identificación para que pudieran acceder fácilmente a los servicios que ofrecemos a los ciudadanos estadounidenses. Pero es muy perturbador para aquellos que vinieron aquí a través del canal correcto. Y nuestra nación siempre ha sido tan amable y acogedora, y tenemos un proceso de inmigración que es importante para nosotros, pero no lo que está pasando ahora. No tiene ningún sentido. Herrell presentó un proyecto de ley para mantener el Título 42. Dice que esta fue una gran herramienta que utilizó la administración Trump para proteger las fronteras y contrarrestar la inmigración ilegal. Impedir que la extrema izquierda se apodere de Estados Unidos. Ese fue el argumento de algunos oradores de la CPAC. Dicen que buscan impedir que el socialismo se extienda en Estados Unidos. El senador de Florida, Rick Scott, dio la voz de alarma sobre el control de la extrema izquierda en Estados Unidos en la Conferencia de Acción Política Conservadora, o CPAC, en Dallas. Dijo que ahora la izquierda controla el Partido Demócrata, el gobierno, los medios de comunicación, las grandes empresas tecnológicas, Hollywood, e incluso algunos de los principales líderes militares de Estados Unidos. Según él, están trabajando para un futuro socialista. Los demócratas radicales modernos nunca leyeron a George Orwell. No saben que están haciendo realidad la novela. Seamos claros, lo que estos demócratas proponen no solo es incorrecto, es malvado. El senador expone un plan de 11 puntos para rescatar al país en rescueamerica.com. El plan exige que Estados Unidos trate a la China comunista como un adversario extranjero y ponga fin a su actual relación. Otros pasos incluyen acabar con el fraude electoral y despedir a los fiscales que no hacen su trabajo para castigar a los criminales según la ley. El senador de Texas, Ted Cruz, también se centró en las políticas de Biden en la conferencia. Dijo que las políticas del presidente Biden provocaron una inflación desorbitada. Es tan malo que Antifa no puede permitirse ladrillos. Es tan malo que Eric Swalwell no puede permitirse cenas chinas. También comentó que los medios estatales chinos dijeron que podrían atacar el avión de Nancy Pelosi si volaba a Taiwán. Cruz dijo que la única respuesta correcta a la amenaza de China es llamarla un acto de guerra. Otro orador que se centró en el empuje de la izquierda en Estados Unidos fue el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Dijo a los asistentes que su país derrotó al comunismo y que ahora Estados Unidos debe hacer lo mismo. Dice que se trata de mantener los valores cristianos. Los horrores de los nazis y del comunismo ocurrieron porque algunos estados occidentales de Europa continental abandonaron sus valores cristianos y los progresistas de hoy planean hacer lo mismo. Añadió que los activistas que se autodenominan progresistas y globalistas son lo mismo que los comunistas. Antes de su discurso en la CPAC, Orbán se reunió con el expresidente Donald Trump en Florida. Vamos a un breve corte, pero antes quiero aprovechar para invitarlo a que se suscriba a nuestro canal de NTD en español.
Active la campanita para recibir las notificaciones. También suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho. Ingrese a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido sin censura. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. El ex CEO de Twitter, Jack Dorsey, habló en contra de las duras restricciones por el COVID-19 en Beijing y pidió el fin del Partido Comunista Chino. Sus comentarios se produjeron en medio del reciente cierre de otras dos grandes ciudades portuarias de China. El exdirector ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, tuiteó el sábado: fin del PCC. Fue un comentario respecto a un informe sobre el número de víctimas de la política de cero COVID del Partido Comunista Chino. El posteo de 3 palabras se compartió más de 12.000 veces y recibió cerca de 60.000 likes. Mientras Shanghái se libra de un cierre de 2 meses, otra ciudad del este de China, Yiwu, es forzada a un semicierre indefinido. Las autoridades locales dicen que es para contrarrestar un nuevo brote en la región. Las medidas incluyen pruebas para los 1.8 millones de residentes y la suspensión del transporte público y servicios no esenciales. La ciudad de Yiwu es un puerto importante para el comercio mundial de productos pequeños. Es conocida como el principal centro mayorista del mundo, con vínculos comerciales con más de 2 millones de pequeñas y medianas empresas en China. El cierre de la ciudad está provocando la preocupación por las interrupciones del comercio mundial y las cadenas de suministro. Mientras tanto, Sanya, otra ciudad portuaria del mar de China Meridional, conocida como la Hawái de China, también está bajo estricto cierre. Sanya cerró todos los vuelos de entrada y salida, lo que dejó a 80.000 turistas varados en la ciudad. La mayoría de los establecimientos locales y demás ya están cerrados. Estaban abiertos ese día a primera hora, pero luego todo cerró definitivamente. Así que realmente no pudimos ver nada más aparte de ir de un hotel a otro en el último minuto para tratar de evitar las prisas. El enfoque de tolerancia cero de Beijing hacia el virus del COVID-19 está empujando a más chinos a romper los lazos con el régimen comunista chino. Según el Centro Global Tuidang, con sede en Nueva York, hasta agosto más de 400 millones de personas en China continental y el extranjero renunciaron a su membresía del partido y sus organizaciones afiliadas. Una empresa de seguridad encontró docenas de sitios web falsos que participan en una campaña masiva de desinformación a favor de China. Una de las noticias falsas involucra a un senador estadounidense. Esta es la historia. Se descubrió que al menos 72 sitios de noticias falsas y numerosas cuentas de redes sociales difundían propaganda a favor de China. Eso, según un nuevo informe de la empresa de ciberseguridad Mandiant. La empresa identificó estos sitios como parte de una campaña masiva de operaciones de información que aún está en marcha. Mandiant indica que los sitios web tienen como objetivo difundir contenidos estratégicamente alineados con los intereses políticos de la República Popular China. El informe adjunta una lista de estos sitios web falsos,
Tienen nombres como Austria Weekly y Focus on Russia. Se presentan como noticias independientes de todo el mundo y publican contenidos en 11 idiomas. Mandiant dice que cree que detrás de ellos opera una empresa china de relaciones públicas, Shanghai Haixun Technology Cooperation. El contenido de estos sitios es crítico con Estados Unidos y las sociedades occidentales principalmente. Tratan de disipar la preocupación por la democracia en Hong Kong y los problemas de derechos humanos en China, pero no se especifican los autores de los artículos ni quiénes son los propietarios de los sitios. Algunos de los contenidos están relacionados con funcionarios estadounidenses. Una cuenta de Twitter suspendida publicó una carta supuestamente enviada al antropólogo Adrian Zenz, conocido crítico del trato que China da a los uigures en Xinjiang. La publicación da a entender que el académico alemán recibió financiación del senador estadounidense Marco Rubio y del exestratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon. Esta historia fue republicada en otros sitios web. El senador Rubio confirmó más tarde que la carta es falsa. En una declaración a Bloomberg dijo: "Es importante exponer estas redes y que el Partido Comunista Chino seguirá desprestigiando a sus oponentes en formas cada vez más sofisticadas". Aunque fue una campaña masiva de propaganda, los investigadores de Mandiant señalan que no tuvo mucho impacto. Mientras tanto, el director del FBI, Christopher Wray, declaró ante el Comité Judicial del Senado sobre el espionaje chino. This is a problem of massive scale, and to some extent, as a country, we're playing catch up on the threat. And so part of what I've got all our people doing is out there beating the bushes, interacting with the business community, the academic community. Ray también advirtió que el espionaje de Beijing se ha convertido en la mayor amenaza a largo plazo para la información y la propiedad intelectual de nuestra nación. Bomberos cubanos luchan para controlar un incendio de un gran depósito de petróleo en la provincia occidental de Matanzas. Un grupo de 17 bomberos desapareció y poco después encontraron el cuerpo de uno. Más de 100 personas resultaron heridas y 5 se encuentran en estado crítico. México y Venezuela enviaron equipos especiales para sumarse a los bomberos cubanos el domingo. El incendio comenzó el viernes por la noche cuando un rayo cayó sobre un tanque de almacenamiento durante una tormenta eléctrica. Las llamas se extendieron a otro tanque al día siguiente, desencadenando una serie de explosiones. Las autoridades dicen que las condiciones todavía son demasiado peligrosas para buscar a los bomberos desaparecidos. Casi 5,000 personas fueron evacuadas. Los 8 enormes tanques de almacenamiento de la planta contienen petróleo que se utiliza como combustible para generar electricidad. La catástrofe se produce en un momento en el que Cuba ya está luchando para enfrentar una grave crisis económica y energética que ha provocado frecuentes apagones. Se desconoce la cantidad de combustible que se ha perdido por las llamas. Podrían producirse grandes aumentos en el alquiler para millones de residentes de California. Los propietarios ahora están legalmente autorizados a aumentar los costos hasta en un 10% para algunas viviendas. Las salvaguardias estatales para evitar los desalojos durante la pandemia llegaron a su fin. La legislación limita los aumentos del alquiler al 5%, pero ahora que la inflación se disparó, el límite llega al 10%. Ulises del Bosque está luchando contra los procedimientos de desalojo de su nuevo casero. Me siento un poco nervioso cada vez que vengo al correo porque no sé si va a haber una nota de desalojo, una nota de la corte. Siempre que vengo al correo, vengo con los nervios de punta, demasiado estresado. Juan García lleva 17 años viviendo en la casa de al lado. Él también está luchando contra el desalojo. Es porque se niega a pagar un aumento del alquiler. Estoy preocupado. Y porque nos habían subido, nosotros nos querían subirnos de la renta, pero desgraciadamente yo les dije que no. Un grupo local llamado Acción Estratégica por una Economía Justa ofrece asesoramiento jurídico gratuito a los inquilinos. Muchos inquilinos vieron disminuir decididamente sus ingresos durante la pandemia, así que estamos en una situación desafortunada en la que la inflación puede permitir a los propietarios aumentar el alquiler justo en un momento en el que los inquilinos no pueden permitírselo en absoluto. Larry Rubenstein es propietario de una veintena de complejos de apartamentos en Los Ángeles y tiene cientos de inquilinos. Dice que los aumentos de los alquileres son necesarios. El funcionamiento de un edificio cuesta mucho dinero y no es como si se tratara de recortar cupones. Esto es un negocio, dirigimos un negocio, intentamos llevar un buen negocio, intentamos cuidar a los residentes.
Los Ángeles es ahora uno de los lugares más caros para vivir en Estados Unidos. Según Zillow.com, el alquiler medio de una vivienda es ahora de algo más de $3,100 al mes. Eso supone un aumento de $782 en los alquileres durante el último año y un 45% más alto que la mediana nacional. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el noticiero de esta noche con mi compañero Eduardo Zompa. Tenemos una cita a las 10 de la noche, hora del este. Excelente tarde.